o designar a uno de los demás salas de la Corte al momento de la sustitución, como fue lo que hicimos, al momento de la sustitución, no después de un proceso de elección del Senado. Yo no sé de dónde se sacaron eso. De verdad, yo estoy tan asombrado con las condenas, porque la letra de la ley, si cualquier persona que sepa leer, porque si ustedes no se pronuncian, se los dije en ese momento, aquí estábamos en esta mesa, cuando venga otro motivo similar, venga otra coyuntura similar y se quieran pronunciar, van a carecer de credibilidad. Porque no es posible que la comunidad internacional, o por lo menos los países que usted menciona, estén indignados y no dijeron nada cuando intentaron destituir al presidente. Con un agravante, que destituir a un magistrado, están destituyendo a alguien que ellos eligieron. Y usted como abogado sabe que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si los diputados eligen a los magistrados, los diputados destituyen a los magistrados. Pero los diputados no eligen al presidente. Es muchísimo más grave que los diputados quieran destituir a un presidente legítimamente electo en democracia en primera vuelta con una ventaja abrumadora sobre sus opositores. Y nadie dijo nada. No hubo condena de la Unión Europea, no hubo condena de Canadá. Las infracciones legales del fiscal que eran más notorias están en la sentencia cuando declararon inconstitucional al exfiscal Astor Escalante. Están en la sentencia cuando se declaró inconstitucional el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Están en la sentencia cuando se declaró inconstitucional a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Están en las sentencias cuando se declaró inconstitucional a los magistrados de la Corte de Cuentas. Eso se llama vinculación material partidaria. Eso es, dice el constituyente a través de la sentencia, imposible. Que un funcionario esté ahí, la Asamblea no está facultada para elegirlo, pero además está obligada a destituirlo en caso se dé la infracción. Exactamente. Bien, esa era nuestra exposición. Quien quiera tomar la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias por la reunión una vez más y gracias por todas estas explicaciones. Yo no me he reunido con la oposición. Si lo quisiera lo podría hacer porque sé que lo puedo hacer, pero no me he reunido. Nosotros hemos expresado nuestra preocupación, lo hemos hecho a través de una declaración pública, de que las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 1 de mayo, que condujeron a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, y los nombramientos posteriores socavan el Estado de Derecho y la separación de poderes en El Salvador. La Unión Europea espera que los derechos legales y la integridad física de los magistrados sea garantizada en todo momento en el ejercicio de sus funciones. La independencia del Poder Judicial en El Salvador debe ser salvaguardada para asegurar la plena separación de poderes y preservar la sólida tradición democrática del país. Yo tengo... Cuando tengo un dolor o me duele algo y tengo un problema físico, pues llamo al médico. Claro. Y en este caso lo que hemos hecho es consultar con constitucionalistas, ¿no? Hemos hablado con la oposición, ¿no? Sí. Hemos consultado con constitucionalistas que tienen, decía, creo que era Churchill, que decía que cuando se reunía con 4 economistas tenía 4 opiniones distintas. Y cuando uno de los economistas era Keynes, tenía 5 opiniones distintas, porque él daba 2 opiniones distintas, ¿no? Pues bien, en este caso no hemos recibido demasiadas opiniones distintas, hemos recibido opiniones bastante homogéneas, opinando de que había un cierto margen de duda, alguna área gris sobre el tema de la destitución, pero que estimaban de que se tendría que haber aplicado el artículo 236 de la Constitución. Más allá de los temas jurídicos, que son ciertamente importantes, ¿no? Yo creo que también hay un tema de la imagen, ¿verdad? Es decir, cómo un Parlamento en una hora destituye
en muy poco tiempo, ¿no? Porque yo estuve siguiendo en la televisión, pues, a partir, no sé qué hora era, pero a partir de las 7 o así, ¿no? Y entonces, pues, fue chocante, ¿no? Evidentemente, puede haber argumentos a favor o en contra. Yo no puedo entrar en esto porque soy licenciado en Derecho, pero muy ignorante en Derecho, ¿no? Pero no cabe duda de que fue chocante ver que, sin trámites previos, se destituía a unos magistrados sin que ellos pudieran decir prácticamente nada, ¿no? Entonces yo creo que esa preocupación es la que viene siendo reflejada en declaraciones de países con una amplia tradición democrática. Quizá todos estamos equivocados. Canadá, la Unión Europea, el secretario general de la OEA, el secretario general de Naciones Unidas, Costa Rica. Es posible que todos estemos equivocados, pero yo creo que se trata de gente que tiene un aprecio por la democracia y que son amigos del Salvador. Yo me considero un amigo del Salvador. Claro, claro. No hay duda de eso. Un amigo quizás equivocado, pero un amigo. Un gran amigo, sí. Y un amigo que habla con la oposición, pero en este caso no he hablado de este tema con ellos. Y yo creo que esta es un poco la preocupación. Y nuestro objetivo es ayudar a El Salvador en estos temas. Y yo creo que es importantísimo de que cuando existe una gran mayoría por parte de este gobierno en la Asamblea Legislativa, es importantísimo de que esa gran mayoría sirva para reforzar la democracia. Yo creo que eso sería el mayor servicio, ¿no? Más allá de ayudar a la población, más allá de favorecer el crecimiento económico. Yo creo que una de las grandes tareas que podría tener un gobierno con mayoría cualificada en la Asamblea Legislativa es reforzar la democracia en el país y no debilitarla. Y la democracia tiene un problema, y es que cuando no se refuerza, se debilita. Y yo creo que esa es una gran responsabilidad que tiene usted como presidente de la República y, desde luego, una gran responsabilidad que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Gracias, embajador. Bueno, mientras tanto, solo decir, embajador, dos cosas. La primera es que cuando yo dije oposición, y pues estamos claros que no hay problema con la oposición, ya lo dijimos ambos como 7 veces, pero el primer punto es de que cuando yo dije oposición no me refería a AREN ni al FMLN, me refería a los actores que están en la oposición, que no representan a la sociedad, a la gran mayoría de la sociedad salvadoreña, pero sí representan a la mayoría de personas que tienen acceso a usted. Porque el problema es, y creo que en eso es donde se equivocan nuestros amigos. Estamos claros que usted es un gran amigo del país. Yo sé que usted, de verdad, de corazón, es un gran amigo de El Salvador. Y hemos trabajado juntos desde que yo estaba de alcalde. No es una cosa que me la está diciendo ahorita. Eso yo lo tengo claro. Pero yo creo que el error que han cometido nuestros amigos, porque un amigo se puede equivocar. Y muchos amigos se pueden equivocar también. El hecho que 5 personas piensen lo mismo no quiere decir que tengan la razón. En Alemania, decenas de millones de personas pensaban que estaba bien quemar judíos en un horno. Es decir, mucha gente puede estar equivocada. Y aquí están equivocados. Y les voy a decir por qué. En primer lugar, porque la definición de democracia no es que los poderes fácticos tengan una cuota de poder en el gobierno. La definición de democracia es que el pueblo escoge a sus representantes, los que puede elegir de manera directa, y ellos escojan a los otros representantes que elige el pueblo de manera indirecta. Por eso que se llaman elecciones de segundo grado. Son de segundo grado no porque sean menos importantes, sino porque no son elecciones voto popular, sino que ellos eligen a los demás. Pero es lo mismo. El pueblo elige a estas nuevas personas para que estas nuevas personas elijan a nuevas personas. No elige a las nuevas personas para que dejen a las viejas personas, o no eligen a las nuevas personas para que elijan al gusto de la oposición. Si no, el pueblo hubiera dado un balance en la asamblea. Y eso es algo que es bien importante. En El Salvador siempre fue necesaria la negociación en la asamblea.
Siempre, para bien o para mal. Usted sabe que en El Salvador se hizo con dinero oscuro, lo que aquí le llamamos los maletines negros, porque literalmente iban en maletín negro el dinero. Y incluso recuerdo la conversación que tuvimos con la representante de la Unión Europea y me decía, no queremos que vuelva a pasar, que nuestros fondos se los roben para la partida secreta, como hizo el expresidente Funes. Y ese dinero, y lo saben ustedes porque ha sido, bueno, está denunciado, etcétera, hay documentos, firmas, etcétera. Ese dinero se utilizaba para comprar votos en la Asamblea Legislativa, para armar mayorías parlamentarias y lograr mayorías que el pueblo no había dado. Lo que para ustedes tal vez es extraño es que por primera vez hay una mayoría total, absoluta, impresionante, otorgada 100% por el pueblo. Es la primera vez. Y ojo, ni yo me esperaba un resultado así. Pero como dijo Barack Obama, y no es que sea el gran filósofo del siglo XXI, pero es una persona con un cargo, que ostentó un cargo importante 2 veces, y las elecciones tienen consecuencias. Una abrumadora mayoría como esa, que no se había visto en la historia de El Salvador, va a tener consecuencias en el país. Y eso no es erosionar la democracia, eso es fortalecer la democracia. Erosionarla sería hacer lo mismo de siempre, cuando la gente está votando por un cambio. Y ojo, tomando la decisión del pueblo como una masa, si el pueblo hubiera decidido darle la mitad de la asamblea a un partido y la otra mitad dividida en todos los demás, pues ahí el pueblo hubiera dicho, miren, hay decisiones que se las damos a ustedes solos, pero hay decisiones que queremos que la consulten con sus opositores. Pero en este caso el pueblo dijo, ese es el mandato del pueblo y no está, nadie lo discute. El pueblo dijo, les damos suficientes votos para que no tengan que negociar con nadie y para que tomen las decisiones el primer día si es necesario, porque no tienen que irse a sentar horas y horas a negociar o intercambiar dinero o intercambiar cargos, o te doy al fiscal y vos me das al procurador, porque el pueblo dio un mandato total. Es extraño eso en las democracias, pero así pasó. ¿Cuándo va a volver a pasar? No lo sé, pero el 2021 pasó. Probablemente en el 2024 la gente vote por una asamblea más balanceada, pero en el 2021 la gente votó por una asamblea no balanceada, cargó totalmente los dados en un lado y dijo, aquí quiero y acá quiero que se tomen las decisiones, pero fue una decisión totalmente democrática. Y yo se los dije la vez pasada que estuvimos aquí, la institucionalidad, nosotros tenemos una institucionalidad fuerte, que se debe fortalecer, más todavía. Pero es una institucionalidad democrática, es decir, es una institucionalidad que tiene la base de la democracia, la decisión del pueblo. Si el pueblo decidió que esa institucionalidad cambiara, tiene que cambiar. Porque si la institucionalidad no cambia, a pesar de la decisión del pueblo de que cambie, entonces no es democrática. Será aristocrática, será plutocrática, será oligárquica, será fáctica, pero no sería democrática. Para que sea institucionalidad democrática, debe responder al mandato democrático. Y el mandato democrático es, cámbienlos. Si nosotros queremos decir, no, Arena y al frente, o los 4 abogados constitucionalistas dicen que tiene que ser así, no sería institucionalidad democrática, sería aristocrática. Esta élite con la que yo hablé dice que tiene que ser de esta manera. Pero eso no es democracia, porque el pueblo dijo otra cosa. Y ojo, no estoy hablando de que el pueblo puede decir cualquier cosa, estoy hablando que está escrito en la Constitución. Ahora, lo que usted me dijo, que habían opiniones grises y que algunos, pero lo que sí estaba claro era la elección. Porque la elección dice que en el artículo que tiene que ser de la lista del CNJ. Ese es para la elección, no para una sustitución. Y eso no me lo estoy inventando yo. Por cierto, hablando de eso, yo les dije, recuerdo que estaban la mayoría de ustedes aquí, yo les dije, deberían de pronunciarse, habían pasado 2 días. Yo les dije, deberían, y no, nadie se había pronunciado. Yo les dije, deberían de pronunciarse en contra del intento de los diputados de destituir al presidente. Se los dije a todos ustedes, como consejo. Yo no necesitaba, porque yo sabía que no tenían el poder político para destituirme, pero se los dije como un consejo.
Yo les dije, les aconsejo que se pronuncien públicamente en contra del intento de destitución del presidente por parte de la Asamblea Legislativa. Porque si ustedes no se pronuncian, se los dije en ese momento, aquí estábamos en esta mesa, cuando venga otro motivo similar, venga otra coyuntura similar y se quieran pronunciar, van a carecer de credibilidad. Porque no es posible que la comunidad internacional, o por lo menos los países que usted menciona, estén indignados y no dijeron nada cuando intentaron destituir al presidente. Con un agravante, que destituir a un magistrado, están destituyendo a alguien que ellos eligieron. Y usted como abogado sabe que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si los diputados eligen a los magistrados, los diputados destituyen a los magistrados. Pero los diputados no eligen al presidente. Es muchísimo más grave que los diputados quieran destituir a un presidente legítimamente electo en democracia en primera vuelta con una ventaja abrumadora sobre sus opositores. Y nadie dijo nada. No hubo condena de la Unión Europea, no hubo condena de Canadá y de los demás países que mencionó, de la OEA, de la ONU, y yo creo que de la OEA, pero los demás no. Y yo les dije, ojo, no se lo digo por petición porque no necesito que se pronuncien, pero se lo digo como consejo, pronúnciense, porque no van a tener con qué credibilidad pronunciarse después. Y eso es lo que está pasando ahorita. Y vean las reacciones del pueblo salvadoreño. Gente con credibilidad pone algo y la gente le dice no, porque la gente se molesta porque se nota que están cargados a un lado. Dice el artículo 131, corresponde a la Asamblea Legislativa y da un montón de cosas que pueden hacer. Pero en el numeral 20 dice, declarar con no menos de 2/3 de votos de los diputados electos la incapacidad mental, física o mental del presidente, del vicepresidente y de los funcionarios electos por la Asamblea para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una comisión de 5 médicos nombrados por la Asamblea. Ahí la Asamblea, el constituyente, sí establece un proceso mínimo, pero establece un proceso que requiere un dictamen unánime de 5 médicos. Es decir, no pueden ser 4 médicos, no pueden ser 3 médicos y no pueden ser 5 médicos y que uno diga que no y 4 digan que sí. Tienen que ser 5 médicos y los 5 tienen que ser unánime. Le pone superar ese requisito que no se lo ponen en el otro caso. De hecho, aquí también menciona a los magistrados, porque dice, y de los funcionarios electos por la Asamblea para el ejercicio de sus cargos, es decir, incluye a los magistrados. Pero esa es incapacidad físico-mental, es otra forma de destitución, la cual requiere 5 médicos. No es el 186, es el 131, numeral 20. Pero que dice que cuando el presidente no podrá hacer sus funciones, lo sustituirá el vicepresidente. Pero si el vicepresidente por algún motivo no puede, por X motivo, lo sustituirá el primer designado presidencial. Pero como en mi caso, que no tengo designados presidenciales, entonces la Asamblea nombrará un sustituto. Si equiparáramos la sustitución a la elección, como hicieron los abogados constitucionalistas, a lo que usted consultó, entonces, diría la Constitución, tendrán que ir a hacer una elección nacional en donde voten todos los salvadoreños mayores de 18 años con campaña electoral de 90 días y tendrá que ganar con la mitad de los votos más 1 o si no seguirá una segunda vuelta con el segundo lugar. Y ahí tendrá que ganar con la mitad de los votos más 1, porque esa es la elección del presidente de la República. Pero no, dice que para sustituirlo, la Asamblea nombrará un sustituto, punto. Evidentemente, cuando dice que la Asamblea nombrará un sustituto, no le está diciendo a la Asamblea, vayas a hacer la elección nacional, sino que le está diciendo a la Asamblea, ponga a alguien. ¿Por qué? Por la urgencia de la sustitución. La sustitución nunca se equipara a la elección. Ese es el error de los abogados constitucionalistas que consultaron. Porque aquí no fue una elección, fue una sustitución. Y la clave está en los dictámenes. El presidente de la Corte fue electo para 2 meses. 2 meses fue, ¿no? El presidente actual de la Corte está electo para 2 meses. ¿Por qué? Porque no lo elegí, si no fueran 9 años. Pero no lo elegimos. Sustituimos al que se iba en 2 meses.
Entonces lo elegimos para sustituir. Y por lo tanto, él solo va a ir a cumplir los 2 meses que le quedaban al presidente actual. Los otros 4 se eligieron por 6 años. ¿Por qué 6? Porque eso es lo que les queda de los 9 años, ya habían pasado 3. Entonces lo que les quedaban son 6. Así dice la Constitución con el presidente. La elección del presidente, dice la Constitución, va a ser de la forma que dije anteriormente, en una elección nacional, masiva, etc. Pero la sustitución del presidente solo tiene que nombrarlo la Asamblea, es decir, la Asamblea puede venir y decir, vamos a nombrar a Javier Argueta. ¿Por qué? Porque es moral, porque es abogado, porque es una persona seria, lo vamos a poner a él. No necesitan ir a tirar elecciones y hacerle campaña, vote por Javier Argueta, porque es una sustitución por la urgencia. No se puede hacer campaña y voten por este y el otro y que se tiren 10 candidatos, sino que es una sustitución. Aquí es lo mismo, se está sustituyendo. No se pueden poner los requisitos de la elección, porque para un presidente que debería ser, digamos, igual de importante que un magistrado, no ponen requisitos más que nombren a alguien, como no hay nadie que nombren a alguien. Y en la sustitución de un magistrado de repente requiere una elección en el CNJ y que esté en una lista. No tiene sentido. Por lo menos no en la Constitución salvadoreña. Porque entonces estaríamos diciendo que el magistrado es muchísimo más importante que el presidente de la República. Porque al magistrado hay que poner requisitos especiales para su sustitución y al presidente de la República para la sustitución no hay ningún requisito más que la Asamblea escoja a alguien. Ah, bueno. Inmediatamente dice la ley orgánica. Dice la ley orgánica, que no la escribimos nosotros. Ley orgánica de la artículo 4 de la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial, perdón. Cuando por renuncia u otro motivo legal, o sea, evidentemente no solo la renuncia, u otro motivo legal debe establecerse un miembro de la Sala de lo Constitucional, ni siquiera dice un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Cuando por renuncia, es que de nuevo, los amigos se equivocaron con los constitucionalistas que llamaron. Él llamaba a alguien bueno y les hubiera dicho que estaba todo bien hecho. Dice la ley orgánica del órgano judicial, cuando por renuncia u otro motivo legal, como el caso de la destitución que está en la Constitución, deba sustituirse, no elegirse, sustituirse un miembro de la Sala de lo Constitucional. O sea, habla que existe la posibilidad de sustituir un miembro de la Sala de lo Constitucional, lo repite aquí. Y ahí desarrolla cómo. El que sea elegido podrá ser designado por la Asamblea Legislativa para que integre dicha sala, o designar a uno de los demás salas de la Corte al momento de la sustitución, como fue lo que hicimos, al momento de la sustitución, no después de un proceso de elección del CNJ. Yo no sé de dónde se sacaron eso. De verdad, yo estoy tan asombrado con las condenas, porque la letra de la ley, si cualquier persona que sepa leer, dice, cuando por renuncia, perdón que lo lea de nuevo, pero dice, cuando por renuncia y otro motivo legal deba sustituirse un miembro de la Sala de lo Constitucional, el que sea elegido podrá ser designado por la Asamblea Legislativa para que integre dicha sala. O sea, que designen a alguien, pues. No dice de dónde. Podrá ser designado por la Asamblea Legislativa para que integre dicha sala. O designar a uno de las demás salas de la Corte al momento de la sustitución. Ya. No hagan un proceso, ya, porque urge, como el presidente, pongan a alguien, ¿a quién? Decidan ustedes, pueden elegir a alguien de la población o pueden elegir a alguien de las otras salas, como el caso del presidente de la Corte que viene de la Sala de lo Civil. Lo agrego algo, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que cuando recusaron a 2 magistrados de la anterior sala, que la sala en su sentencia dice que hay imposibilidad de que la sala se quede acéfala. Porque que una sala se quede acéfala sería quebrantar la justicia constitucional. Entonces mandata a la Asamblea Legislativa, a través del artículo 4 de la Ley Orgánica Judicial, a que no puede ni un momento, ni un minuto dejar sola la sala. Porque quien quedaría desprotegido es la tutela de derechos fundamentales.